La revelación progresiva es la idea de que la verdad divina se revela a la humanidad en etapas sucesivas, cada una de las cuales se construye sobre la anterior. Según la fe Bahá'í, esta secuencia de revelaciones divinas es parte de un plan divino para guiar a la humanidad hacia una mayor unidad y comprensión espiritual. En palabras del propio Bahá'u'lláh, cada manifestación de Dios trae un mensaje que es específico para las necesidades de su tiempo y lugar, pero también contiene verdades universales que son eternas. La revelación de cada mensajero no anula las enseñanzas anteriores, sino que las complementa y las eleva a un nivel de comprensión. En este cuadro podemos ver esquemáticamente el linaje de Abraham. Dios bendice el linaje de Abraham y aparece en distintos textos. Por ejemplo, aquí en Hebreos 6:13 dice: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. O en el Génesis 28:3, que Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Entonces, Abraham, como ya sabéis, tuvo 3 mujeres, Sara, Agar y Cetura. A Agar se la conocía como la princesa, a Sara como la furtiva, a Cetura como el incienso. De esas 3 mujeres aparecen 3 linajes. En el caso de la esposa de Agar aparece el linaje de Ismael, con Sara el de Isaac y con Cetura el de Medián. Del linaje de Agar y Ismael aparecerá el profeta Muhammad y el Bab. Del linaje de Sara e Isaac, Moisés y Jesús, y del linaje de Cetura y Medián, Zoroastro y Bahá'u'lláh. Veamos brevemente cada uno de estos personajes, cada uno de estos mensajeros, cuál fue su papel. Abraham nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, en Asia Occidental, hace aproximadamente unos 4000 años. Abraham significa el padre de la multitud, y también se hace referencia a él como el padre de los fieles. Sus contemporáneos, que eran bastante ignorantes en ese momento, adoraban ídolos y creían que estos ídolos podían hacer milagros, y Abraham introduce el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Su primera mujer fue Sara. Sara literalmente significa gobernar o la que gobierna, pero se la conoce como la princesa. Y podemos leer un pasaje en Hebreos 11 cuando dice: por fe Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir. Pero de Sara nace, uno de sus hijos es Isaac. Isaac significa reirá o el que hace reír. Y en la Biblia se dice que Yahvé, para probar a Abraham, para probarle su fe, le solicitó que sacrificara a su hijo en el monte Moriah. Y aunque Abraham quedó destrozado por este mandato divino, quiso cumplir con este precepto de Dios, y cuando fue a sacrificar a su hijo, un ángel le detuvo y en el último momento sacrificó un cordero. De este linaje, del linaje de Sara y de Isaac, nace aproximadamente hace unos 1500 años antes de Cristo, nace Moisés, ¿vale? Moisés, sabéis, es el que introduce el judaísmo, pero bueno, en esa época el faraón temía que los hebreos tuvieran demasiado poder, manda sacrificar a todos los niños varones, pero Moisés, gracias a la intercesión de su madre, temerosa de que lo fueran a matar, le coloca en una canastilla en el río Nilo y consigue que se salve. Era un hombre tremendamente justo. Se sentía muy mal, ¿no? Porque veía la crueldad con que se trataba a los israelitas, esa opresión que tenía con los esclavos, y él de alguna manera sintió que tenía un sentido, digamos, de la justicia y quiso evitar el sufrimiento y la tiranía del faraón. Para presionar al faraón y que liberara al pueblo judío, Moisés provoca una serie de plagas, ¿no? 10 plagas, se dice la tradición, en la cual aparecen langostas, aparecen los ríos llenos de sangre, aparecen ranas, incluso una gran mortalidad entre los niños, con lo cual el faraón se ve obligado, se ve presionado y libera a los israelitas. Bueno, al tercer mes de la salida de los israelitas, Dios en el monte Sinaí
revela a Moisés los 10 mandamientos, que forman la base del judaísmo. Si bien las escrituras sagradas de Moisés están recogidas en una obra que se llama el Pentateuco, que también se conoce como la Torá. Son 5 libros. Bueno, el resumen de la vida de Moisés. Moisés, como vemos, significa el sacado, es el que fue de alguna manera liberado. La fecha 1500 a.C., Egipto es el país de origen, era de familia humilde, funda el judaísmo, el libro sagrado es la Torá o el Pentateuco, que significa la ley religiosa y civil. Consigue sacar a los israelitas del abismo de la degradación y elevarlos un poco a la cúspide de la gloria. Enseña los 10 mandamientos, y la regla de oro del judaísmo es: no hagas a tu vecino nada de lo que tú no desees que él te haga a ti. Y profetiza que en medio de ti, de tus hermanos, como yo, se levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, en Deuteronomio 18:15. Después de la muerte de su primera esposa, de Sara, Abraham se casa con Cetura y tiene 6 hijos: Zimrán, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Sua. Pero de Medián, que significa el juicioso, que fue el 4.º hijo de Abraham y Cetura, va a aparecer un nuevo linaje, que es el linaje en el cual surge Zoroastro, aproximadamente en el 1000 a.C. Zoroastro, que también se le conoce como Zaratustra, fue una manifestación de Dios que nació en Persia, en Irán, unos 1000 años antes de Cristo aproximadamente, y es el fundador del zoroastrismo. La tradición, la leyenda cuenta que nació de una madre virgen de 15 años, con lo cual vemos un paralelismo también con el cristianismo, y el pueblo considera que esto fue pues un milagro divino. Hacia los 30 años comienza su revelación divina, a partir de una serie de visiones que tiene. Y a Zoroastro pues se le conoce, aparte de por sus obras religiosas, por tener una gran bondad con los pobres, también con los animales. A los 20 años dejó su hogar y pasó 7 años en una cueva en las montañas. Luego regresó y, como he comentado, a los 30 años pues comienza su revelación divina a partir de estas visiones. La Sagrada Escritura de Zoroastro se conoce como el Cenavesta, que significa comentario sobre el conocimiento, y él profetiza que en el futuro, en un futuro lejano, el Espíritu de Dios se manifestará otra vez en un Mesías que aparecerá en Persia. Bueno, Zoroastro, por tanto, las fechas no están muy claras, si fue el 1000 o el 750 a.C., aparece en Persia, funda el zoroastrismo. Su libro sagrado es el Cenavesta, el comentario sobre el conocimiento. Establece una religión basada en el trabajo y la acción. Hoy en día pues sigue habiendo muchos zoroastrianos en Persia y también en la India. Consigue una civilización de carácter eminentemente agrícola y enseña que el que siembra maíz también siembra religión. Esto es tanto como decir, bueno, que el trabajo eleva el trabajo a la categoría de oración, cosa que también luego veremos en la revelación de Bahá'u'lláh. La regla de oro, fijaros lo parecida que es también a la de Moisés, actúa como desees que hagan contigo. Y profetiza que en un futuro lejano el Espíritu de Dios se manifestará otra vez en un Mesías que aparecerá en Persia, el Shah Baram, el prometido del Señor, el Salvador del mundo, el Hacedor de la paz. Jesús nace en Belén en el año 1 de nuestra era, y se cumplen así muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de un Mesías, ¿no? La familia de Jesús era judía y acudía con su familia con frecuencia a la sinagoga, y él sabía, a pesar de que no tenía una formación, digamos, escolar, conocía largos pasajes de las escrituras judías, y dejaba de alguna manera sorprendido con su conocimiento a muchos de sus contemporáneos. Jesús viene de la rama de la primera mujer de Abraham, de Sara e Isaac, y en Mateo, por ejemplo, vemos y hubo una voz en los cielos que decía: este es el Hijo amado en quien tengo complacencia. Su sabiduría fue divinamente inspirada.
De hecho, los mensajeros divinos todos reciben un conocimiento directo de Dios, no digamos conocimientos aprendidos por los humanos. Y bueno, de Jesús, hasta sus 30 años conocemos muy pocos datos de su vida, pero sabemos que a los 30 años comienza de alguna manera su visión divina, cuando el Espíritu de Dios, simbolizado en la forma de una paloma, desciende sobre él y oye una voz, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia, ¿no? Que aparece, como ya he dicho, aquí en Mateo. Después de esto, Jesús fue llamado Cristo, es decir, el que Dios ha escogido y ungido, ¿eh? Por eso conocemos ahora como Jesucristo. Las Sagradas Escrituras de Jesucristo son el Evangelio. Ya sabemos que fue crucificado a los 33 años de edad, entre dos ladrones y con una corona de espinas que le pusieron en la cabeza. Y Cristo profetizó que en otra época Él volverá a la tierra. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo otra vez a vosotros. Aparece en Juan 14:28. Y en el Apocalipsis leemos: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os las hará saber. Es decir, como vemos, todos los mensajeros divinos anuncian siempre a la siguiente manifestación que vendrá con el tiempo. Por eso, cuando hablamos de renacimiento, realmente no es un renacimiento físico, sino el renacimiento a través de un nuevo enviado divino. Bueno, de Cristo, que significaba el ungido, vemos que se manifiesta aproximadamente en el año 30 después de Cristo. Es de Judea, en Belén, de una familia humilde. Su padre pues, era carpintero, funda el cristianismo. El libro sagrado son los evangelios y fue anunciado por San Juan Bautista. Y nuevamente la regla de oro, similar a todas las otras tradiciones religiosas: todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, debes hacérselas a ellos. Y también la profecía, como digo, anuncian siempre al siguiente. Por eso dice: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis sobrellevar. Pero vendrá ese Espíritu de la verdad que os guiará y os continuará anunciando, como aparece en Juan 16. Bueno, la tercera esposa de Abraham es Agar, significa la que huye. Fue sacada de Egipto cuando era niña y vendida como esclava. Debido a la infertilidad de Sara, pues en el relato bíblico se dice que pues Abraham consideró tener descendencia con ella. En el Génesis 21:9 podemos leer esta frase: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Bueno, de la rama de Agar aparece Ismael, fue el primer hijo de Abraham, ya digo, por la infertilidad de Sara. Dios se había aparecido a Abraham y le prometió que tendría un hijo y que sería padre de muchas naciones, como leemos en el Génesis. Muhammad, el mensajero de Dios, es el fundador de la religión conocida como el Islam. Nace en la Meca, en Arabia, 570 después de Cristo. Es de una familia ilustre. El nombre de Muhammad significa el altamente alabado. Vivió una tragedia en su niñez, porque su padre falleció a las pocas semanas de que él naciera, su madre pocos años después. Él fue a vivir con su abuelo, se casó, en fin, después creció en un ambiente, pues, digamos, amoroso. Su abuelo fallece al cabo de algunos años y lo adopta un tío. Es decir, que vivió una especie de triple orfandad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a la juventud. Con frecuencia, Muhammad se retiraba a una cueva en el monte Hira, al norte de la Meca, para orar y meditar. Y una noche, estando tendido en el suelo, en el monte Hira, pues vio de repente, en fin, se vio rodeado de una luz que descendía del cielo y se le presentó la gloriosa aparición del Espíritu Santo, ¿no? Y le dijo: levántate, eres el profeta de Dios, ve por el mundo, habla en nombre del Señor. Entonces Muhammad tenía 40 años de edad.
Bueno, como ya he comentado, el nombre de la religión que funda Muhammad es el Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios, y sus seguidores pues, se llaman maometanos o musulmanes. El libro sagrado es el Corán, que significa aquello que debe ser recitado. Muhammad era también iletrado, como otras manifestaciones que hemos visto anteriores, pero la revelación divina hizo que fuera de una gran belleza este libro del Corán. Muhammad, bueno, la fecha de la revelación era 622 después de Cristo, nace en Arabia, en la Meca, de familia humilde, funda el Islam, el libro sagrado, ya hemos comentado, es el Corán, consigue convertir tribus perversas y bárbaras en un pueblo civilizado y culto, enseña que la verdadera fortuna de un hombre en la otra vida es el bien que éste hizo a sus semejantes, y nuevamente la regla de oro, que nadie trate a su hermano en la forma como a él no le gustaría ser tratado. Y profetiza que Dios enviará a su pueblo al príncipe de cada edad, aquel a quien renovará la religión. Bien, nuevamente de la rama de Agar e Ismael aparece una demostración, el Bab, en la ciudad de Shirab, en Persia, el 20 de octubre de 1819. Pertenecía también a una familia noble, descendiente de Muhammad. Ha sido un poco comparado con la figura de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue precursor de Cristo, y veremos que el Bab, que significa la puerta, también fue precursor de la venida del prometido de todas las religiones, cuyo objetivo sería la unión y la hermandad entre las religiones, las razas y los pueblos del mundo. El 23 de mayo de 1844, cuando el Bab contaba 25 años de edad, hizo una asombrosa declaración de que era el enviado de Dios, que traía una revelación divina para renovar espiritualmente a la humanidad, y anunció la venida del próximo mensajero, el que había sido anunciado en todas las escrituras de las anteriores religiones, cuya misión era la de unir a la raza humana. Al día siguiente, el 24 de mayo de 1844, enviaron desde Washington a la ciudad de Baltimore el primer telegrama que decía lo que Dios ha creado, con lo cual se daba el paso a la unificación física del planeta. Bueno, el Bab fue martirizado el 9 de julio de 1850. La noche anterior, un pelotón formado por 750 soldados armenios disparó contra él. Ninguna de las balas tocó su cuerpo. Continuó terminando los escritos en su celda. Al día siguiente se entregó y falleció. Y este asombroso milagro fue relatado en toda la prensa de la época, ¿no? Bueno, los escritos del Bab fueron muy voluminosos, pero su obra principal es el Bayán, que significa la exposición, y su mausoleo está en el Monte Carmelo, en Haifa. Aquí tenemos una imagen donde se encuentran sus restos. Como ya hemos dicho, significa la puerta, se revela, se manifiesta en 1844 en Persia, hijo de una familia comerciante, funda el babismo, su libro es el Bayán, enseña a purificar vuestros corazones de deseos mundanos y dejar que las virtudes angelicales sean vuestro adorno. Y él profetiza que entre todos los tributos que yo he hecho a aquel que vendrá después de mí, el más grande es este, mi confesión escrita de que ninguna de mis palabras puede describirlo a él como es debido, ni ninguna referencia acerca de él en mi libro Bayán puedo hacer justicia de su causa. Y finalmente, de la rama de Cetura y Medián, aparece Bahá'u'lláh, el mensajero de Dios, fundador de la fe Bahá'í, cuyo objetivo es la unificación de la humanidad entre todas las religiones, razas, naciones del mundo, y la espiritualización del carácter humano. Anunciado, como hemos dicho, por el Bab, quien preparó el camino, y en él se cumplen las profecías de todos los mensajeros divinos anteriores, quienes habían anunciado la llegada de un Mesías en el futuro.
Bahá'u'lláh significa la gloria de Dios, nace en Teherán, en Persia, el 12 de noviembre de 1817, 2 años antes del nacimiento de su precursor, el Bab, en el seno de una familia muy distinguida, de linaje noble. Su padre era ministro de la corona y tenía muchas riquezas. Por tanto, a diferencia de otros mensajeros anteriores, Bahá'u'lláh provenía de una familia rica. Si observamos el linaje del cual proviene Bahá'u'lláh, podemos ver que viene de Abraham y su esposa Cetura, de su hijo Medián, después Isaac y también del rey David. A los 22 años, Bahá'u'lláh perdió a su padre, por lo que se le ofreció ser el primer ministro de la corona, pero Bahá'u'lláh no aceptó. Bahá'u'lláh fue condenado a lo largo de su vida a encarcelamientos, torturas, destierros durante 40 años. En 1863, en un bello jardín de Bagdad, Bahá'u'lláh hace su histórica declaración pública de ser el prometido de la manifestación de Dios, el Mesías, cuyo retorno fue anunciado en los libros sagrados de todas las religiones del mundo, y declaró que en él se cumplirían sus profecías. Proclamó que él era el retorno del Espíritu de Cristo, esperado por los cristianos, el Señor de las huestes, esperado por los judíos, el quinto Buda, el Buda de la hermandad universal, esperado por los budistas, el Shah Baram, el gran hacedor de la paz, esperado por los zoroastrianos, el Espíritu de Dios, el gran anuncio prometido de los maometanos, y el retorno o inmaculada manifestación de Krishna para los hindúes. Los 12 principios básicos de la fe Bahá'í son los siguientes: la unidad de la humanidad, la investigación individual de la verdad, la base de todas las religiones es una, la religión debe ser causa de unidad, la religión debe estar de acuerdo con la ciencia y la razón, la igualdad entre hombres y mujeres, la abolición de todos los prejuicios, la paz universal, la solución espiritual a los problemas económicos, la educación universal, la creación u adopción de un idioma universal y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia. Bahá'u'lláh, que significa la gloria de Dios, la fecha de su manifestación fue en 1863, nace en Persia, de familia noble, funda la fe Bahá'í, su libro sagrado es el Kitab-i-Aqdas, el libro de leyes, establece 12 principios básicos, enseña que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, y la regla de oro, una vez más, no atribuyas a ningún alma lo que no te habrías atribuido a ti y no digas aquello que no haces. Y profetiza: Dios ha enviado al mundo a sus mensajeros y Él continuará haciéndolo hasta el fin que no tiene fin, para que desde el cielo de la munificencia divina pueda la humanidad continuamente recibir el don de su gracia.